¿Hacia dónde, hacia dónde iría la flecha? Como todos recuerdan, ¿verdad? Arriba va norte, sur, este y oeste. Entonces, si yo me voy a mover 3 centímetros al oeste, indica que me voy a desplazar 3 lugares a la izquierda. Sería así, ¿verdad? Si yo le digo 2 centímetros al sur, y si parto de aquí, entonces tendría que dibujar un segmento dirigido hacia dónde, hacia abajo, porque hacia abajo va el sur. Ahí. ¿Lo ven? Entonces de eso se trata. Por ejemplo, un barco recorre 5 kilómetros al oeste, luego 4 kilómetros al sur y por último 2 kilómetros al este. Graficar el recorrido. Entonces usted lo que va a hacer es un plano cartesiano y este va a ser el punto de partida de donde sale el barco, ¿verdad? Entonces el primer desplazamiento dice que el barco recorre 5 kilómetros al oeste y al oeste es a la izquierda, entonces se van a mover 5 unidades. Quiere decir que la flecha, el segmento dirigido va a llegar hasta aquí. Ese sería el primer desplazamiento. Luego dice 4 kilómetros al sur. Al sur, recuerden que es hacia abajo. Entonces voy a desplazarme 4, 1, 2, 3, 4. Si lo hacen en un papel cuadrícula como el que tenía al principio, entonces quiere decir que va a ir hacia abajo. Ese sería el segundo desplazamiento. Y por último dice 2 kilómetros al este. 2 kilómetros al este, pues sería el movimiento a la derecha. El tercer desplazamiento entonces terminaría aquí. Ahí están los 2 kilómetros al este. Este era de 4 kilómetros al sur y el primero que era 5 kilómetros al oeste. Miren, ahí hemos hecho el desplazamiento del barco durante todo ese trayecto, ¿verdad? Entonces, básicamente podemos decir que un vector, no sé si ya lo vieron en física, ¿verdad? Un vector es una, pues es una expresión, ¿verdad? Que está formada por un número y una unidad de medida y una dirección, una orientación angular. En este caso, la magnitud del vector es 5 kilómetros y la dirección es al oeste. Entonces, cada cosa que tiene magnitud y dirección, entonces nos estamos refiriendo a un vector. Entonces, el barco quedó ubicado aquí.
Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Ay, ¿qué tal si dice? ¿Qué tal si le dan movimientos así como por ejemplo 3 kilómetros al norte, 3 kilómetros al noreste? Cuando le dan noreste o sureste, son movimientos a 45 grados. Es decir, aquí es el norte y aquí es el oeste, ¿no? Entonces, para ubicar 3 kilómetros al noreste, es que usted va a hacer el desplazamiento a 45 kilómetros. Entonces, va a medir 3 centímetros. Y ahí quedaría ubicado entonces lo que son los 3 kilómetros al noroeste. Si le dijeran 5 kilómetros al sur, suroeste, entonces ¿hacia dónde sería? Sur, oeste. Entonces sería también a 45 grados y usted va a medir los 5 centímetros en esa dirección, ¿verdad? Y le quedarían 5 kilómetros al sur oeste. ¿Cómo va a medir los 45 grados? Pues para eso está el transportador. Usted con el transportador puede dirigirse a 45 grados así, ¿verdad? Bueno, entonces en el mapa que le dan ahí en la página 76, ahí en ese mapa tiene que dibujar todo ese desplazamiento. O sea, que tendría que hacer en su cuaderno, no sé si puede hacer una fotocopia o si tiene habilidades para el dibujo, lo puede dibujar en su cuaderno y empezar a hacer todo el desplazamiento ahí, partiendo del triángulo que está en la base. Ahí dice inicio, ¿ve? Ahí está la piedra triangular, entonces ahí va a comenzar, ¿verdad? Entonces me va ahí a indicar todo el trayecto, ¿verdad? Todo el trayecto. Bien. En el ejercicio 1.2, que está en la página 77, dice dibuje 3 segmentos orientados que representen vector A. Haga lo mismo con el vector B. Bueno, ahí básicamente solo es de copiar esa misma. Básicamente solo es de copiar lo mismo ahí, ¿verdad? Dibujar tres segmentos. 3 segmentos que representen al vector A. O sea, que es como que le diga yo. Dibujar 3 segmentos así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Solo se va a ir más abajito y va a volver a dibujar. Y luego hace el otro. Así. Eso es lo que tiene que hacer en esa parte. Si tiene papel cuadrícula sería mejor. Si no, puede rayarlo y dibujar. Y dibujar eso. Dice que a un vector de magnitud 1 se le llama vector unitario. Unitario, todo aquel vector que tiene magnitud 1. Ejercicio 1.3. En la figura dice los lados del cuadrado miden 1. Entonces, A mide 1, E mide 1. En la figura los lados del cuadrado miden 1. Los lados del cuadrado miden 1. Encuentre vectores iguales a A. ¿Cuáles son los vectores iguales a A en esa figura? A ver si la ubican en la página 78.
F, ¿Cuál es? profe. ¿Cuál? F. F. Correcto. F es el vector igual. Correcto. ¿Y la del vector C? G. El vector C sería G. Correcto. Entonces eso es lo que tienen que ir haciendo ahí. Muy fácil, ¿verdad? Hace la figura y luego solo va a ir copiando cuáles son los vectores iguales. ¿Quién me dice ahí vamos a darle 3 puntos de participación al alumno que me diga un vector unitario? Hay varios, pero ¿quién me dice un vector unitario? A ver. ¿Quién me indica cuáles son? Me imagino que todos están viendo la página 78, ¿verdad? Una figura que está ahí. Scarlett Castillo. I, profe. ¿Cuál? I. Eli. Sí, Eli, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Anthony Canales. Anthony Canales, ¿de qué carrera es? Administración. Anthony tiene 3 puntos, ¿verdad? Sí, porque ese vector, ¿por qué es unitario? ¿Por qué es unitario? Porque mide 1, porque le están diciendo que la longitud de los cuadrados es 1. Entonces, hay varios vectores unitarios. Está el vector J, el vector I, el vector E, el vector G. Todos esos vectores tienen una magnitud 1, ¿verdad? Todos esos. Entonces, por eso se le llama unitario. Ahora, hablemos de los inversos, ¿verdad? Los inversos son aquellos vectores que tienen la misma magnitud, pero en sentido contrario, o sea, van a diferente dirección. Vaya, para el caso, un vector de ese tipo para 5 kilómetros, simplemente usted tiene que hacer el vector opuesto aquí. O sea, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Verdad? Esos son los inversos. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, si usted tiene si tengo un cuadrado ahí, vamos a tratar de hacerlo rápido por el tiempo. Si yo le digo que este es A, ¿cuál sería menos A? Bueno, menos A va a ser aquel vector que va a partir, digamos, de aquí y va a ir en sentido opuesto. Ese sería menos A. ¿Sí? Solo es de dibujar la dirección contraria. Si este es el vector B, entonces el vector menos B sería este. El vector menos B tendría la misma magnitud, es decir, va a tener 2 de longitud, pero el vector B iba al sur y el vector menos B va a ir al norte. Entonces, esos son los vectores opuestos. En el ejercicio 1.4 le piden que dibuje menos A y que dibuje menos B. Entonces, eso es lo que va a hacer ahí. Ven que es pura gráfica esta parte, ¿verdad? Pura gráfica. En el ejercicio 1.5 lo mismo, ¿verdad? Entonces el vector inverso de A es lo mismo, hay que ubicarlos ahí, ¿verdad? Eso es. Y en el 1.6 le dan un hexágono. La figura es un hexágono regular, encuentre los vectores, dice.
paralelos a AB. ¿Cuáles son los vectores paralelos a AB? Chicos, FO. FO. Muy bien, FO. ¿Quién me dijo? Samantha. Sí. Muy bien, Samantha. Ese es uno. ¿Otro? Otro vector paralelo a AB. ED. ED. Correcto. Muy bien. Muy bien la participación, Samantha. Entonces eso es lo que van a hacer en esa parte. Eso es lo que van a hacer en esa parte. Luego en la otra página 79 ahí está adición y sustracción de vectores. Entonces, ¿cómo se suman y cómo se restan los vectores? Por ejemplo, hay un método que se llama método del polígono, que lo que va a hacer usted es graficar todos los vectores. Vaya, por ejemplo, un auto recorre vamos a poner 2 kilómetros al oeste. Luego 3 kilómetros al sur. Encuentre la resultante. La resultante es la que va desde el punto de inicio hasta el último, hasta el punto final de la última trayectoria. Entonces usted va a ubicar primero 2 kilómetros al oeste. Como recordará que es oeste, 2 kilómetros. Ahí está el primer desplazamiento. Y luego 3 kilómetros al sur, entonces iría hacia abajo, ¿verdad? Terminaría aquí. 3 kilómetros al sur. Y este 2 kilómetros al oeste. Entonces, ¿cuál sería la resultante? ¿O cuál sería la suma de esos vectores? Pues sería esta línea que va a ir del punto inicial al punto final. A esa le vamos a llamar R. Esa sería la línea resultante. Repito, ese método se llama método del polígono para sumar vectores. Eso es básicamente la suma. Hay otro método que se llama método del paralelogramo. Miren, vamos a hacer este mismo, pero por el método del paralelogramo. Si se fijaron en el método del polígono, yo empecé en el origen, grafiqué el primer vector y donde terminó el primer vector, grafiqué el segundo vector. Y en el método del paralelogramo, vamos a ponerle aquí método de polígono. Este va a ser el paralelogramo. En el paralelogramo, por el contrario, yo voy a graficar los dos vectores desde el origen. El primero recorre 2 kilómetros, dice, al oeste. Ahí está. Y el segundo 3 kilómetros al sur. Miren, partiendo del origen siempre. Entonces, lo que voy a hacer es trazar un paralelogramo. Voy a hacerlo con líneas punteadas. Si este lado mide 3, como en un paralelogramo los lados opuestos son iguales, esta línea punteada mide 3. Y aquí como mide 2, también el lado opuesto mide 2.
Y después voy a trazar una diagonal desde el origen. Esta sería la resultante. Miren, el resultado es el mismo. Solo que el método cambió. Método polígono, método de paralelogramo. Entonces, así sumamos. De esa forma sumamos o restamos vectores. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Por lo tanto, en el ejercicio 1.9, eso es lo que va a hacer usted. Está el ejercicio 1.9, el 1.10 y el 1.11. Que los va a graficar de esa misma manera. Vamos a hacer uno similar a como se lo plantean en el libro, ¿verdad? Cinco. Le dan aquí A. Y le dan aquí B. Y por aquí le dan C. Y aquí abajo le dan D. Entonces, en el primero que le piden, dice A más B. A más B. Entonces, usted va a ubicar A. Claro, aquí va a ser, usted tiene que hacer otro, o lo hace con cuadrícula, o tiene que hacer un cuadro así, ¿no? Entonces, si yo parto, por ejemplo, si yo doy el punto de partida aquí, entonces, o igual lo puede hacer donde usted quiera, el centro puede ir aquí. El vector A tiene que ser de aquí a aquí. Y el vector B lo va a dibujar de aquí a aquí. Y este sería A más B. Eso ni más ni menos es lo que tiene que hacer usted. Si me pidieran graficar, por ejemplo, D menos C, fíjense bien, ¿cómo quedaría? Voy a borrar aquí. Si yo tengo D menos C, es como que escriba D más menos C. Entonces voy a dibujar el vector D, que es este. Lo voy a dibujar aquí. Ese es D. Este sería C, pero como dice menos C, quiere decir que no voy a ir en esa dirección, sino que en sentido contrario. Entonces, lo contrario, lo opuesto sería para acá. Aquí quedaría menos C. Y la resultante sería esta, entonces. Y aquí escribiría D menos C. Ese sería su trabajo para el ejercicio 1.9, ¿verdad? 1.9. Ahí le dan tres operaciones. A más B, C más A, y le dan A más C más D. Entonces ahí serían tres que hay que unir, ¿no?
Y en el 10, en el 1.10, es como el ejemplo aquí que les acabo de dar de D menos C. Ahí es una resta. Entonces solo tienen que también resolver. Bueno, eso sería para los vectores, eso sería todo. Esa sería la parte de vectores que tendríamos que haber cubierto. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, el 1.11 no. ¿Cuál? El 1.11 no. 1.11 también. Dice, en el paralelogramo ABCD, exprese como AB las sumas y restas. Bueno, entonces primero dice AB más AC. ¿Dónde tiene que ir entonces qué es lo que tiene que dibujar ahí la resultante? Al menos les voy a hacer uno para que tomen. A, B, C. Y aquí le dicen AB más AD. Bueno, entonces lo que va a hacer usted es haga un plano y va a dibujar AB. Como dice AB, entonces el segmento orientado va a ir hacia B. Entonces usted tiene que dibujar aquí. Este es AB. Y después dice AD. Entonces, AD va hacia la derecha, ¿ven? AD. O sea, la orientación se la indica la flecha. Desde A hasta D. Entonces voy a ir desde A hasta D. Este sería AD. Y la resultante va a ser este entonces. Esa sería la A. Y luego va a ser las otras de la misma manera, tomando en consideración el paralelogramo que está dibujado ahí. Bueno, otra pregunta o no más. Eso lo pueden hacer como les decía al principio en un papel. Pueden tener un papel cuadrícula así como ese, ¿no? Ahí fácilmente más fácil para hacerlo. Copian la teoría, copian los ejemplos y vayan haciendo hasta ese ejercicio 1.11, ¿verdad? Mañana vamos a tener a la misma hora una reunión y ahí vamos a ver las matrices. Mañana solo es de matrices. Y ese va a ser el Entonces, último tema. Dígame. la tarea en sí es del 1.1 al 1.11. Sí, la primera parte, digamos. Y mañana les asigno la parte que corresponde a las matrices. Jóvenes, vayan practicando. Si tienen tareas pendientes, mándenmelas porque ya esta es la última semana, ¿verdad? La otra semana tienen las clases de la semana B y en la siguiente pues haremos el examen. Entonces ya espero que para esa semana yo debería tener ya todos los acumulados, ¿verdad? O sea, si le falta alguna tarea, mándenmela, yo igual se la puedo revisar. Bueno, eso sería todo lo de hoy. Seguimos mañana a la misma hora y ha sido un placer. Mucho gusto. Que la pasen bien.